Hola de nuevo seguidores y clientes, aquí estamos con un nuevo vídeo de la Gestoria Terol. No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales de YouTube en Gestoria Terol y Pareja Ideal, y en Facebook, Instagram, Twitter, Google Ads y YouTube, Pareja Ideal y Gestoria Terol. Gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, a los empresarios autónomos que nos siguen, a los colectivos y asociaciones y también gente que necesite que le administren la finca huerta para llevar la contabilidad o los impuestos. Laboral, fiscal, contable, mercantil, nóminas, IVA, renta, gestión de comercio exterior y traducciones de idiomas de inglés, francés, alemán, italiano, español y valenciano. Y también recordaros a las empresas y a los autónomos o colectivos de asociaciones que necesitéis que os repartan la publicidad en impresos. Quien necesite que le repartan la publicidad en impresos puede contar con la Gestoria Terol al 646 021 399. Todas las gestiones para tu empresa o negocio, empresario y autónomo. Vamos, 646 021 399 de nuestro WhatsApp. De lunes a viernes, horario de oficina, ahora en julio y agosto solamente por las mañanas, de 9 a 2. Hoy vamos a hablar de la nueva subida del SMI en 2023, que ya estuvimos hablando en otro de nuestros vídeos, pero ahora lo vamos a completar un poquito más. La nueva subida del SMI en 2023, de imprescindible para el trabajador a un sablazo inasumible para las empresas. España es uno de los países que más ha subido el SMI en los últimos años, con un compromiso en el horizonte que implicaba que en 2023 alcanzaría el 60% del salario medio. Eso suponía situarlo alrededor de los 1.050 euros aproximadamente, pero ahora, en un momento de alta inflación y subidas importantes en los salarios, el SMI debería subir todavía más, algo imprescindible para los trabajadores y un sablazo inasumible para las empresas, porque precisamente son las rentas más bajas aquellas que más pueden sufrir la subida de precios en productos básicos o los suministros como la electricidad o el gasto de combustible. El problema está en que este otoño muchas empresas van a comprobar realmente la recuperación económica. Los pronósticos no son buenos en empleo, en precios, y parece que habrá una contracción de la economía, lo que para muchas implica que subir el SMI sería realmente un palo. El pacto de rentas se hace imprescindible. Todo esto presenta un otoño complicado en el horizonte cercano, sin acuerdo para una subida consensuada y una cifra final que será insuficiente para unos y un abuso para otros. Y la capacidad de acuerdo para lograr un pacto, lo cierto es que parece cosa del pasado. Más todavía con un horizonte electoral cercano donde es mucho más complicado que alguien quiera ceder para lograr dicho acuerdo. Es aquí donde este pacto de rentas, que según muchos es imprescindible para salir de la crisis económica provocada por la subida de precios de una forma más eficiente, se antoja muy complicado o más bien imposible. Y habrá que subir no solo el salario mínimo interprofesional, que al fin y al cabo para muchas empresas supone una nimiedad, sino el resto de salarios de trabajadores que con la inflación disparada verán como todos reclaman no perder poder adquisitivo y son la parte principal de los costes laborales de las compañías. Las empresas han asumido sobre sus márgenes gran parte de la subida de precios de materiales, productos, etc., para no trasladar todos los costes a sus clientes. Ahora les toca cumplir con la subida del salario mínimo interprofesional marcada por el Gobierno. Una última variable a tener en cuenta es cómo influiría la subida del salario mínimo en el empleo. Hasta ahora se han realizado los aumentos del salario mínimo interprofesional en un entorno de crecimiento prolongado, pero ahora esta tendencia no está tan clara. La subida, seguimos hablando de la subida. La subida del salario mínimo interprofesional tiene un truco. El Tribunal Supremo permite que absorba complementos que se ahorra la empresa. Cuando hablamos de la subida de costes que supone para las empresas la subida del salario mínimo interprofesional y el salto que ha supuesto en los últimos 6 años, mucho se ve como un gran avance para todos los trabajadores, un sobrecoste para muchas empresas. Pero la realidad a veces es que es diferente, y lo cierto es que la subida del SMI tiene un truco, puesto que el Tribunal Supremo permite que absorba complementos que se ahorra la empresa. Nada nuevo bajo el sol. Era una práctica que ya se venía produciendo de forma habitual en muchos sectores. Sube el SMI, pero a los empleados que se ven afectados por dicha subida, pero tienen algún complemento adicional. Se incluye el mismo en el salario base y se absorbe de esta forma dicha subida obligada. Resultado, el trabajador tiene el mismo salario ingresado a final de mes, a pesar de que nominalmente el salario mínimo interprofesional haya subido, y las empresas ahorran los costes de dicho incremento del salario mínimo. Estas prácticas se realizaban en muchas ocasiones con el visto bueno de sindicatos y representantes de los trabajadores, pero no todos los complementos se pueden asimilar.
¿Qué dice la sentencia del Tribunal Supremo sobre los complementos y salario mínimo interprofesional? Pero si los empleados o sus representantes no estaban de acuerdo o acudían a los tribunales, y este es el caso, puesto que el Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2019 en la que falló a favor de la Asociación Empresarial de Economía Social, AES, y donde señalaba que la subida del SMI podría ajustarse complementado a la diferencia con el sueldo que percibe el trabajador. En este caso se asimilarían los complementos de antigüedad. Según el Supremo, la revisión del SMI tendrá un efecto multiplicador sobre todos los convenios colectivos cuyos salarios bases fueran inferiores al SMI, que se convertiría de este modo en salario base o salario fijado por unidad de tiempo para todos los trabajadores cuyos salarios base, convenio o pactados contractualmente fueran inferiores al salario mínimo interprofesional de cada año, lo cual modificaría radicalmente su naturaleza jurídica. Y esto abre la puerta a que en la mayoría de las empresas se pueda asimilar no solo este complemento de antigüedad, sino alguno más al SMI, haciendo que, en efecto, para muchos la subida no se traslade a lo que finalmente ingresan en sus nóminas, ni suponga un sobrecoste para las empresas dicha subida, sino más bien un cambio de cromos. Para el Tribunal Supremo, el salario mínimo juega un papel de garantía salarial mínima. Para los trabajadores y las empresas no están obligadas a superar dicho límite si no lo han acordado previamente a través de la negociación colectiva. Y si hablamos un poquito, que quería yo hablar un poquito del salario, la inflación machaca los salarios y poder adquisitivo de trabajadores, pero también márgenes de beneficios en empresas. Eso es lo que quería yo puntualizar un poquito. Una de las mejoras salariales más importantes de los últimos años ha sido la del salario mínimo. Sin embargo, la inflación interanual del 10,2% con datos del mes de junio machaca los salarios, el poder adquisitivo de trabajadores y márgenes de beneficios de empresas. En 2021 el IPC se sitúa en un 6,5%, por mucho que las predicciones más optimistas moderen algo la prevista para 2022, estamos hablando de un 15 en 2 años. ¿Qué ocurre entonces con los salarios? Pues podemos ver el ejemplo del salario mínimo interprofesional. Una subida del salario mínimo diluida por la inflación. El objetivo era llegar a 1.050 a final de 2023. La realidad será que con el impacto de la inflación, el poder adquisitivo real, si se corrige ese 15% de inflación, se va a quedar en menos de 900 euros al mes. Un duro golpe para su poder adquisitivo donde retrocede en gran parte de lo ganado. La realidad será que aunque se llegue a los 1.050 euros al mes en el salario mínimo interprofesional, va a quedar bastante lejos del 60% del salario medio, sobre todo porque este va a subir más de lo previsto como consecuencia de las demandas de diferentes sectores y los convenios que tengan que renovarse. El impacto también llega a salarios que se revalorizan según lo previsto en el convenio colectivo. El problema no van a sufrir más las rentas más bajas por un motivo sencillo. Tienen menos margen para cubrir sus necesidades básicas y baja su poder adquisitivo. Pero va a afectar a todos los sectores, incluso aunque se llegue a un acuerdo para establecer el tan reclamado pacto de rentas. Los convenios que se negociaron hace 2 o 3 años, que podían suponer una mejora sustancial de las condiciones, van a quedar ahora muy atrás, porque nadie imaginaba un escenario económico como el sufrido en los últimos años. Hay sectores que llevan años sin convenios negociados y ahora sufren más la inflación. Sirva como ejemplo el convenio sectorial de hostelería en las Baleares, que había pactado una subida de un 17% en 4 años, y bien esa subida será neutralizada en los 2 últimos, volviendo de un nuevo a la casilla de salida. Más todavía si tenemos en cuenta que debido a la crisis de 2020, las últimas subidas ni siquiera llegaron a aplicarse. La consecuencia, faltan trabajadores en este sector en casi cualquier empresa. Porque a esto se suman otros problemas que limitan la movilidad de los trabajadores a la hora de aceptar una oferta como la carestía y elevados precios del mercado de vivienda de alquiler, unos combustibles con precios por las nubes que hacen inviables desplazamientos largos para acudir a trabajar cada día. Y empresas sin márgenes de beneficio. Las empresas no es que estén muy bollantes, muchas de ellas están todavía haciendo frente a créditos y deudas generadas durante la pandemia. No tienen excesivo margen de maniobra para que los costes salariales suban muy por encima de lo que tenían previsto. Además, la inflación también afecta a sus ventas. La mayoría no repercute el aumento de coste a los clientes, al menos no en su totalidad. Esto supone otro mordisco a su margen de beneficio, ya de por sí es igual. Si le sumamos que un aumento de los precios retrae el consumo y se venda menos, el resultado final es el equilibrio que tienen que hacer en casi una labor de funambulismo para mantener una plantilla motivada y comprometida, clientes contentos y margen de beneficio. Y todo esto con la mirada puesta en que al menos el IPC se modele de aquí a final de año. Por primera vez hay más bajas voluntarias de contratos indefinidos que de temporales, pero tiene truco. El peligro, además de bajar ventas y beneficios, es perder capital humano. Por mucho que logremos mantener un buen ambiente y a la plantilla contenta, siempre habrá alguien que aplicará alguna oferta de la competencia y si no podemos igualar condiciones, acabará por marcharse.
Sustituirlo tampoco será sencillo porque seguramente nuestra oferta laboral ya no sea tan competitiva. Y en este caso, o contratamos a alguien con menos experiencia, invertimos en su formación y esperamos que nos dé un buen resultado, o tenemos que mejorar condiciones, lo que puede crear malestar en el equipo que ya tenemos formado. Un poquito más vamos a hablar de los salarios. ¿Qué son las cláusulas de revisión salarial y cómo afectan a los costes de personal de las empresas? Uno de los problemas básicos de la inflación elevada es que con el mismo dinero se pueden hacer menos cosas. Dicho de otro modo, si cobramos lo mismo, pero los bienes y servicios que necesitamos son más caros, la realidad es que perdemos poder adquisitivo. Es por eso que en muchos convenios se incluyen las cláusulas de revisión salarial. Vamos a ver qué son y cómo afectan a los costes de personal de las empresas. Normalmente los convenios colectivos y de empresa tienen una serie de subidas pactadas, cuyo objetivo es precisamente evitar la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios a medida que se incrementa el coste de la vida. Pero ¿qué ocurre cuando el IPC es superior a estas subidas salariales pactadas? Es aquí donde entran en juego las cláusulas de revisión salarial. ¿Qué son las cláusulas de revisión salarial? Este concepto suele aparecer como una cláusula en la mayoría de los convenios colectivos cuya vigencia sea superior a un año. La cláusula de revisión salarial sirve de protección para mantener el poder adquisitivo de las retribuciones frente a la inflación. El ejemplo más sencillo lo tenemos con las pensiones, que están ligadas al IPC, por lo que a final de año, si la inflación ha sido superior a la subida realizada, se ingresa una paga con la diferencia y se utilizan las retribuciones. Esto es lo que se conoce como cláusula de revisión salarial con efectos retroactivos. Otra modalidad de esta cláusula implica que al año siguiente la subida que se aplica depende del aumento del IPC en el año anterior. De esta forma los salarios se mantienen actualizados y la empresa no tiene que realizar un esfuerzo adicional, además de la subida pactada. ¿Cómo afecta a las empresas las cláusulas de revisiones salariales? Pues este tipo de pactos implican un aumento de costes que las empresas acaban por repercutir en los precios finales para sus clientes, al igual que ocurre con otros conceptos como pueden ser precios de energía o alquileres. El resultado final acaba por tener que asumir el consumidor o el cliente final. Claro está que muchas veces la empresa se ve obligada a reducir algo sus márgenes para poder seguir siendo competitiva y no perder volumen de negocio. Por eso, en el caso de los salarios, muchas veces son reticentes a revisarlos, dado que energía o alquileres no tienen mucho margen en la negociación. Además, con la pérdida de capacidad de negociación y la prevalencia del convenio de empresa ante el sectorial, muchas de estas cláusulas de revisión han sido papel mojado. Esta es una de las razones por las que la reforma laboral y los sindicatos hayan hecho bandera de esta reivindicación como una fórmula de hacer que los empleados no pierdan poder adquisitivo. Pero el efecto de esta subida de hecho produce más inflación, por lo que se puede producir una espiral de alzas que no beneficia a nadie. Este es el motivo por el cual se reclama un pacto de rentas para evitar esta situación. La subida del IPC y del salario mínimo interprofesional. ¿Están las empresas obligadas a subir salarios en 2022? El IPC ha experimentado a lo largo del 2021 una subida importante. Esto provoca que aquellos empleados que tienen un sueldo que no se actualiza pierden poder adquisitivo y muchos reclaman subidas, pero con la subida del IPC y del SMI, ¿están las empresas obligadas a subir salarios en 2022? Ayer se anunció que el SMI se prorroga por el momento para el inicio del 2022, es decir, no hay una actualización automática al 1 de enero, pero será algo temporal y lo más probable es que no a más tardar en el primer semestre del año el salario mínimo interprofesional se actualice a una cifra cercana a los 1.000 euros. Que ya se hizo. En este caso, las empresas sí estarán obligadas a subir los salarios de sus empleados que estén indexados a dicho salario mínimo interprofesional. ¿Está la empresa obligada a subir el IPC en las nóminas? Una cuestión diferente es el caso del IPC. En estos casos, en la mayoría de las empresas no se tiene en cuenta cuando sube el IPC, sino que la subida se realiza según lo que se haya negociado en el convenio colectivo. Pongamos un ejemplo. El IPC en noviembre de 2021 se situó en el 5,3%. Esto supone que si el convenio colectivo y la subida pactada para 2022 era de un 2%, los trabajadores de esta empresa iban a mantener una pérdida de poder adquisitivo en torno al 3% de su salario. Dicho de otra manera, van a cobrar menos puesto que lo que pueden pagar con sus nóminas es menos de lo que pagaban antes. Si por cualquier circunstancia no se aplica ninguna subida, el problema será mayor. En momentos donde la inflación ha sido baja o ha estado bastante controlada, la diferencia entre lo pactado en convenio y lo que se encarece la vida suele ser muy similar, actualmente con una inflación disparada, sobre todo por los costes energéticos. La cosa es diferente. El problema se puede aguantar bien un año, pero de mantenerse una situación como la actual varios años, será necesario empezar a realizar una revisión salarial en las plantillas si no queremos ver cómo poco a poco se empiezan a producir dimisiones porque los empleados buscan una oferta, por lo general en la competencia económicamente más atractiva. Con la nueva reforma laboral y la vuelta de la ultraactividad de los convenios, veremos si la negociación de las actualizaciones salariales vuelve a estar definida con una fórmula flexible a la vez que atractiva para dar respuesta a las demandas de empresas y trabajadores.
Si te revisan el salario según el IPC, cuidado, puedes acabar cobrando menos si te lo revisan. Se puede vivir con presupuestos prorrogados, el país puede seguir funcionando, pero tiene algunas consecuencias inesperadas. Ya vimos una de ellas que afectaba a los autónomos societarios que tenían una nueva subida de la base de cotización. Pero también afectará a todos aquellos trabajadores que han visto su salario revisado según el IPC, que pueden acabar cobrando menos. La cuestión es que al prorrogarse los presupuestos no se actualizan las cantidades que marcan los tramos de dicho impuesto. Debido a esta razón, el empleado que ha visto revisado su salario según dicho índice puede acabar pagando más del IRPF, aunque en realidad su sueldo no ha subido ni tampoco lo ha hecho su capacidad adquisitiva. Se calcula que por este motivo se ingresarán unos 870 millones de euros más a las arcas de Hacienda. La inflación media de 2017 se situó en torno al 2% que se aplicaría sobre el bruto. Los casos más graves se producirán cuando dé lugar a un salto en el tipo que se aplica al empleado. Sobre todo lo van a notar los que tienen salarios más altos, por encima de los 60.000 euros, que se calcula que perderían unos 200 euros al año. Para los que tienen salarios entre los 20.000 y los 60.000 euros les afectará sobre la cantidad que tributa por encima de 20.200, donde se concentran los tipos más altos de tributación para las cantidades que exceden dicho límite, que tributan al 30%. Los 1.000euristas se libran de esta cuestión, y los que tienen ingresos variables como autónomos y freelancers, los que tienen bonus por objetivos, son los que tienen que tener más cuidado siempre con el IRPF, tanto por pagar menos de lo que se debería como por un exceso de cotización en caso de cumplir con las expectativas. No olvidéis de contar con la gestoría Terol al 646-021 de nuestro WhatsApp para pedir cita, pedir siempre cita, sin cita no atendemos. Podéis contratar con nosotros durante un año o más, con descuentos y regalos, y estamos siempre a la última en leyes. Eso es lo que nos caracteriza con calidad y garantía y buen trato y rapidez en todo lo que hacemos. Bueno, empresarios autónomos, colectivos de asociaciones, personas que tengan huerta para administrar, llevarle la contabilidad o la facturación o los impuestos. Y no olvidéis de contar con la gestoría Terol, empresarios autónomos, si queréis que vuestro negocio o empresa mejore, al 646-021-399 nuestro base. Hasta pronto, os espero, con regalos y descuentos. Y recordad también que empresas o autónomos que necesite que les hagan publicidad y les repartan impresos, no olvidéis también de contar con la gestoría Terol al 646-021-399 nuestro base. Pedís siempre cita, sin cita no atendemos y os espero. Hasta pronto. Gestoría Terol, siempre a la última en leyes para empresas y empresarios. Hasta pronto.